El encierro tenía un olor fuerte a hierro viejo y barro mojado. La estructura estaba colocada en un rincón de un mercado oscuro, lleno de luces débiles y ruidos constantes. Allí se vendía de todo: objetos robados, comida extraña, criaturas cansadas. Ella estaba dentro de una de esas jaulas. Su piel era de un tono celeste apagado y su cabello claro caía en mechones desordenados sobre su rostro. Vestía restos de una protección antigua, rota y llena de golpes, que alguna vez tuvo valor para otros, pero ya no para nadie allí. Los comerciantes pasaban frente a ella sin interés. Decían que estaba dañada, que no servía, que mantenerla viva era una pérdida de tiempo. Algunos reían cuando notaban que ella no bajaba la cabeza. Otros cautivos lloraban, gritaban o prometían obediencia. Ella no. Nunca pidió nada. Ese silencio suyo hacía que los dueños la miraran con desconfianza. Para ellos, alguien que no se rendía era un problema. En otro momento del día, cuando el mercado estaba más lleno, apareció un visitante distinto. No llevaba joyas ni armas visibles. Caminaba despacio, observando sin tocar nada. Su ropa era simple y gastada, como si hubiera viajado demasiado. No hablaba con nadie. Antes de verla, se detuvo frente a una jaula cercana donde había una criatura pequeña temblando. Frunció el ceño y siguió caminando. Solo después llegó hasta donde ella estaba. Fue entonces cuando ella levantó la mirada. No lo hacía casi nunca. El hombre no apartó los ojos. No mostró burla ni interés frío. Su expresión era tranquila, difícil de leer. El vendedor, un ser grande de voz áspera, notó la pausa y se acercó. «Esa no vale mucho», dijo con desprecio. «Nadie la quiere». El hombre preguntó el precio sin emoción. El vendedor soltó una carcajada y dijo una cifra baja, como si fuera una broma. Sin discutir, el visitante dejó los créditos sobre la mesa oxidada. La jaula se abrió con un sonido seco. El hombre extendió la mano. Ella dudó. Nadie le había ofrecido eso antes. Aún así, la tocó con cuidado. Su mano estaba dura, marcada por trabajo real, no por control. Salieron del mercado sin que nadie los detuviera. Ella esperaba el momento en que todo cambiara, cuando él la empujara a otro encierro. Pero no ocurrió. La nave no era nueva. Tenía manchas, cables visibles y cicatrices en el metal. Aún así, se mantenía firme. Él señaló el interior sin decir palabra. Antes de entrar, ella reunió fuerzas y habló, con una voz que casi no reconocía. «¿Por qué?» El hombre la miró un segundo antes de responder. «Porque ahí no pertenecías». Dentro, el aire olía a aceite y metal caliente. Le dio comida empaquetada y agua. Ella comió despacio, como si temiera que fuera una ilusión. Él se sentó frente a ella. «Me dicen Leo», comentó. «¿Y tú?» Ella negó con la cabeza. El nombre se había perdido hacía mucho tiempo. Él no insistió. «Entonces ya aparecerá uno nuevo», dijo simplemente. El viaje comenzó sin prisa. El sonido del motor llenó el espacio. Ella lo observaba en silencio. No la vigilaba, no le daba órdenes. Eso la confundía. «No tienes que hablar si no quieres», dijo él de pronto. Eso la puso tensa. Hablar siempre había traído dolor. Pero no pasó nada. «¿Qué esperas de mí?», preguntó al fin. «Nada», respondió. «No te compré. Te saqué de ahí». Ella no entendía. Siempre había una condición. Esta ausencia de reglas le daba miedo. Más tarde, él explicó que se detendrían en una estación lejana. Que allí podría irse si lo deseaba. O quedarse un tiempo. La palabra, libre, flotó en el aire sin forma clara. Nunca había tenido sentido para ella. Su vida siempre había sido definida por otros. Mientras la nave avanzaba entre luces lejanas, algo nuevo apareció en su pecho. No sabía cómo llamarlo. Y eso, más que cualquier jaula, la hacía temblar. Si no era prisionera, ni mercancía,
Entonces, ¿qué era ahora? Se quedó mirando por el cristal frontal mientras el espacio se estiraba en líneas de luz. Las estrellas parecían lejanas, imposibles de tocar. Cerró las manos con fuerza. Dentro de ella todo chocaba. Podía bajar en la estación, perderse entre desconocidos y fingir que empezaba de nuevo. Pero empezar así significaba no ser nadie, no tener historia, no tener rumbo. También podía quedarse. No confiaba del todo en Leo, pero algo en él le despertaba una sensación nueva. No era seguridad. Era deseo de creer. Y eso le daba miedo. Leo no la apuró. No hizo más preguntas. Dejó que el silencio ocupara el espacio entre ambos. Esta vez, ese silencio no dolía. Tenía tiempo. Tiempo para pensar qué quería ser. La idea la asustaba y al mismo tiempo le daba una extraña emoción. La estación apareció frente a ellos como una masa enorme de metal flotando en la nada. Luces parpadeaban sin orden. Era un lugar donde muchos llegaban y pocos dejaban rastro. Leo guió la nave con movimientos seguros hasta el área de atraque. Ella se sentó rígida, con el cuerpo tenso, como si esperara un peligro invisible. La salida estaba cerca. La libertad, justo al otro lado de una puerta. Había pasado años siendo usada, controlada, reducida a una sombra. Y ahora, cuando por fin podía marcharse, dudaba. Sus dedos se clavaron en la tela vieja de su ropa. No tenía a dónde ir. No tenía nombre. Pero Leo le había dado algo que nunca tuvo. Elegir. ¿Estás segura? Preguntó él sin mirarla directamente. Ella observó la bahía. Había seres de todos los tipos, comerciantes, viajeros, gente rota y gente peligrosa. Podía mezclarse. Desaparecer. Pero seguiría siendo alguien sin lugar. ¿Y si no pertenezco a ningún sitio? Murmuró sin pensar. Leo giró la cabeza hacia ella. Entonces lo descubrimos en el camino, respondió. Ella lo miró, buscando la mentira escondida, la trampa. No la encontró. Solo cansancio y algo sincero. La rampa se abrió. El ruido de la estación llenó el aire. Ella se quedó quieta. No avanzó. Leo no esperó. Bajó primero, sin mirar atrás, dejándole el control de la decisión. Podía irse. O seguirlo. Respiró hondo y bajó también. El lugar estaba lleno de voces, máquinas, pasos apresurados. Mantuvo la cabeza baja por costumbre. Sus reflejos le gritaban que fuera invisible. Más adelante, vio a un grupo con uniformes que le resultaban demasiado familiares. Risas duras. El mismo tipo de gente que la había encerrado antes. El estómago se le cerró. Leo se detuvo. Con cuidado, dijo en voz baja. Asintió, aunque por dentro temblaba. Empezaba a entender que ser libre no era solo salir de una jaula. Era decidir qué hacer después. Caminó unos pasos más y lo miró. A ese humano extraño que no le pidió nada. Entonces lo supo. No me voy, dijo. Todavía no. La estación se convirtió en una pausa. Un lugar temporal. Pasaron los días. Luego semanas. Trabajó en tareas simples, aprendió rutinas nuevas. Vivió sin cadenas. Leo siempre estuvo cerca, pero nunca encima. Nunca exigió. Solo estuvo. Con el tiempo dejó de esperar el golpe que nunca llegaba. Y un día, sin aviso, entendió quién era. Cuando Leo preparó la nave para marcharse otra vez, ella lo detuvo en la rampa. Quiero ir contigo. Él la observó largo rato. ¿Estás segura? No quiero huir, respondió. Quiero ayudar a otros que siguen atrapados. Leo sonrió apenas. Entonces vamos. Cuando la nave dejó atrás la estación, sintió el pecho liviano. No estaba escapando. Estaba eligiendo. Y por primera vez, eso lo cambiaba todo. La nave avanzó en silencio,
dejando atrás la estación como un punto de luz que poco a poco se perdió entre las estrellas. Ella permaneció de pie un momento más, observando por última vez ese lugar que no había sido un hogar, pero sí un inicio. Luego se sentó y cerró los ojos. No sentía miedo. Tampoco euforia. Sentía algo más profundo, más firme. Decisión. Leo no dijo nada durante un largo rato. Ajustó controles, revisó rutas, dejó que el viaje se acomodara solo. Él entendía que algunas elecciones necesitaban espacio para asentarse. Finalmente, habló. No será fácil, dijo. Nada de esto lo es. Ella asintió. Ya lo sabía. La dificultad nunca había sido el problema. El verdadero peso siempre había sido no tener opción. Ahora la tenía. Los días siguientes fueron distintos a todo lo que había vivido. No había gritos ni órdenes. No había cadenas ni números marcados en la piel. Había trabajo, sí, pero elegido. Había cansancio, pero no humillación. Leo le enseñó a reparar partes básicas de la nave, a leer mapas estelares, a reconocer rutas peligrosas. No como un maestro autoritario, sino como alguien que comparte lo que sabe porque cree que debe hacerlo. Ella aprendía rápido. No porque fuera especial, sino porque estaba acostumbrada a sobrevivir. Y ahora, por primera vez, podía usar esa fuerza para algo más que resistir. En uno de los primeros planetas donde aterrizaron, vieron algo que la hizo detenerse. Una jaula. No era grande. No estaba escondida. Estaba ahí, a la vista, como si fuera algo normal. Dentro había dos figuras encogidas. La escena le golpeó el pecho. Leo notó cómo se tensaba. No siempre podemos intervenir, dijo con calma. Pero a veces, sí. Esa noche no durmió. No por miedo, sino por claridad. Entendió que no podía ignorar lo que veía. No después de haber salido. No después de haber elegido. Con el tiempo, su camino empezó a tomar forma. No era una misión clara ni un plan perfecto. Era más bien una dirección. Ir a lugares olvidados. Escuchar. Observar. Ayudar cuando fuera posible. Sacar a otros de jaulas visibles y también de las invisibles. No siempre ganaban. A veces llegaban tarde. A veces solo podían ofrecer palabras o una salida parcial. Y eso dolía. Pero ya no era el dolor de la impotencia total. Era el dolor de alguien que lucha. Ella empezó a hablar más. Al principio, solo con Leo. Luego con otros. Su voz aún era baja, pero firme. Cada palabra tenía peso porque había sido guardada durante años. Cuando alguien dudaba, ella no prometía finales felices. Prometía algo más honesto. No será fácil, decía. Pero será tuyo. En uno de esos viajes conoció a alguien como ella había sido. No de la misma especie, no del mismo lugar, pero con la misma mirada vacía. Esa persona no habló durante días. No aceptó comida al principio. No confiaba. Ella no lo apuró. Se sentó cerca. Esperó. Entendió el silencio. Cuando esa persona finalmente habló, fue solo para preguntar una cosa. ¿Por qué haces esto? Ella pensó un momento antes de responder. Porque alguien me dio una opción cuando no sabía que existían, dijo. Y no puedo fingir que eso no importa. Con el paso de los meses, dejó de verse a sí misma como alguien rota. No porque el pasado desapareciera, sino porque ya no la definía por completo. Seguía teniendo cicatrices. Algunas visibles, otras no. Pero ahora eran parte de una historia más grande. Leo la observaba cambiar sin intervenir. Nunca intentó moldearla. Nunca la empujó hacia un rol específico. A veces discutían. A veces no estaban de acuerdo. Pero siempre desde el respeto. Eso, para ella, era nuevo. Y valioso. Una noche, mientras la nave viajaba entre sistemas, ella rompió el silencio. ¿Te arrepientes?
Preguntó. De haberme sacado de ahí. Leo tardó en responder. No, dijo al final. A veces me arrepiento de no haberlo hecho antes con otros. Pero contigo, no. Ella bajó la mirada. No sabía cómo aceptar algo así sin sentirse incómoda. Pero aprendía. Entendió que la libertad no era un estado permanente. No era algo que se ganaba una vez y ya. Era una práctica. Una decisión constante. Había días en los que el pasado regresaba con fuerza. Días en los que el miedo volvía sin aviso. Pero ahora tenía herramientas. Tenía elección. Y sobre todo, tenía propósito. No luchaba por venganza. No luchaba para demostrar nada. Luchaba porque sabía lo que significaba no tener voz. Y porque ahora la tenía. En uno de los últimos viajes, mientras observaba un nuevo amanecer desde la cabina, se dio cuenta de algo simple y poderoso. Ya no se preguntaba quién era. Lo sabía. No era una prisionera. No era una mercancía. No era una sombra. Era alguien que eligió quedarse cuando podía huir. Alguien que eligió ayudar cuando podía ignorar. Alguien que transformó el dolor en dirección. Y entendió que la verdadera fuerza no estaba solo en sobrevivir lo peor, sino en decidir qué hacer después. En no permitir que lo perdido definiera lo que aún podía construir. La nave siguió su curso, pequeña frente al universo, pero firme. Y por primera vez, ella no se sintió insignificante en medio de la inmensidad. Se sintió parte de algo. No porque el camino fuera claro, sino porque, al fin, era suyo. El viaje continuó sin un destino fijo. Ya no seguían rutas comerciales ni caminos seguros. Iban donde los mensajes eran confusos, donde las señales se cortaban, donde nadie más parecía interesado en mirar. Lugares pequeños, olvidados, donde el abuso se escondía en lo cotidiano. Ella empezó a reconocer los patrones. El silencio forzado. Las miradas bajas. El miedo disfrazado de obediencia. No siempre intervenían de la misma forma. A veces bastaba con romper una cerradura. Otras, solo con quedarse el tiempo suficiente para que alguien entendiera que no estaba solo. Aprendió que salvar no siempre significaba rescatar. A veces significaba acompañar hasta que la otra persona pudiera elegir por sí misma. Hubo noches en las que despertaba sobresaltada, con recuerdos que regresaban sin aviso. El sonido del metal cerrándose. El olor del encierro. En esos momentos, se sentaba en la cabina, mirando el espacio abierto. Respiraba. Se recordaba dónde estaba. No huía de esos recuerdos. Los dejaba pasar. Ya no mandaban. Con el tiempo, empezó a elegir un nombre para sí misma. No lo dijo en voz alta de inmediato. Lo probó en silencio, como si fuera una prenda nueva. No venía del pasado. No estaba ligado a la jaula. Era algo que había elegido ahora. Cuando por fin se lo dijo a Leo, él solo asintió. Encaja, dijo. Eso fue suficiente. También empezó a enseñar. A quienes rescataban. A quienes se unían al camino por un tiempo. Les hablaba de opciones, de límites, de decir no. De que nadie debía nada por haber sido ayudado. Esa idea era importante para ella. La libertad no venía con deudas. Hubo pérdidas. No todas las historias terminaban bien. Algunas decisiones llevaban a caminos difíciles. Y eso dolía. Pero ya no la paralizaba. Entendió que elegir también implicaba aceptar consecuencias. Y aún así, valía la pena. Un día, mientras reparaban la nave en un puerto remoto, Leo la observó trabajar. Sus movimientos eran seguros. Su mirada, clara. Has cambiado, dijo. Ella no dejó de trabajar. No, respondió. Me encontré. Esa noche, sentada en la rampa abierta, mirando un cielo que no reconocía pero que ya no le daba miedo, pensó en la jaula por última vez. No con rabia. No con tristeza profunda. Sino como algo que había quedado atrás.
No olvidado. Pero superado. Entendió que el pasado no desaparece. Se integra. Se convierte en parte del mapa, no en la prisión. El universo seguía siendo grande, injusto, peligroso. Eso no había cambiado. Pero ahora ella caminaba dentro de él con los ojos abiertos. No como alguien que huye, sino como alguien que avanza. Y mientras la nave se preparaba para partir una vez más, supo que no necesitaba un destino final para sentirse completa. El camino, con todas sus dudas y elecciones, era suficiente. Porque la libertad no era un lugar al que llegar. Era una forma de moverse. De decidir. De no volver a entregar la propia voz. Y esta vez, no pensaba soltarla nunca más.